Mevoraj. Buena semana para todos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de acercarnos un poco a la sabiduría del Rambam y de poder compartir junto a ustedes el segundo de los tomos que hablan del Rambam, que es el Sefer Zmanim, el libro de los tiempos, en este caso los tiempos festivos. Y en este caso estamos estudiando Ilhot Shevitat Yom Tov. Estamos estudiando las leyes que nos hablan de la Shevitá, del cese de tarea cualquiera o alguna en el día de Yom Tov. Estamos entonces, como les dije, les he puesto una traducción del texto que no me pertenece la traducción, por eso no quiero hacerme verdaderamente responsable. Hay algunos errores en esta traducción en español, pero de todas maneras tratamos de ponerles el texto delante de vosotros como para que tengan la posibilidad de seguirnos en lo que estamos estudiando. Hoy comenzamos del capítulo 2, que es donde dejamos la semana pasada, con la halajá número 10. Transcurre en este tiempo, promedia el mes de Elul, y con él, obviamente, todo lo que representa la llegada de un nuevo año. Ya estamos en el anteúltimo Shabbat, el próximo Shabbat, que va a ser también el Motzei Shabbat, el comienzo de la Selichot para la tradición Ashkenazí. Y entonces habremos de compartir ya desde el Motzei Shabbat que viene el destino en común de las tradiciones tan ricas sefaradíes y ashkenazíes en esta mancomunión al decir las Selichot. Goy Shehevite Shurale Israel Beyom Tov nos dice, un minutito, que aquí hay un error, donde estamos. ¿Qué capítulo es este? Un minutito, por favor. Capítulo 2. Entonces aquí hay un error. No, este está mal. No sé. Bueno, les voy a pedir disculpas, pero no coincide el texto. Seguramente estos son Ilhot Shevitat Yom Tov, sí, capítulo 2. Puede ser que sea el capítulo. Un minutito nada más. Muy bien. No, okay. Les pido disculpas. Muy bien. Entonces nos dice que si un gentil le trae una mataná, un regalo, a una persona de Israel, a un judío, en el día de Yom Tov, y Miesh Meotó Amin, Bimjubar la carca, dice, si ese regalo que trajo, que puede resultar ser frutos, eventualmente, y si existe de esa especie todavía aquellas que están creciendo a nivel del campo, o sea, en la tierra misma, o puedo haber traído, si no, un animal para sacrificar, para que el Yudí disponga de carne para el día de Yom Tov. Recuerden que no había forma de vender en las carnicerías, todo era la faena diaria en la persona, o bien aves o pescados que pueden eventualmente ser atrapados en el mismo día. Hareyelu Asurim ala Adar. Todos ellos están prohibidos de ser recibidos y utilizados hasta el anochecer. ¿Qué significa hasta el anochecer? Del Yom Tov, quiere decir cuando terminó el día de Yom Tov. ¿Por qué? Porque puede ser que los frutos fueron arrancados por el no judío sin saber en el día de Yom Tov, o que los peces fueron pescados también en el día de Yom Tov. Entonces, eventualmente, no podemos tener ningún beneficio de todo aquello que se hace en el tiempo de Yom Tov. Y entonces tenemos que poder utilizarlo solamente en Motzei Yom. Beyamtim Bichdei Sheyasu. Y después dice, y pues la persona va a esperar, el Motzei Hag, quiere decir al finalizar la celebración, dice, no es que los puede comer de inmediato, sino hasta que trabaje o espere un tiempo que sería requerido
para hacer la acción prohibida. ¿Para qué? Para que la persona judía no tenga provecho de que esta tarea fue hecha para él, especialmente ya sea en el día de Yom Tov, ¿no es cierto? O en Shabbat. Por lo tanto, es muy importante que en la época que los Jajamim están hablando, donde había un intercambio, obviamente, con la población no judía, y las relaciones eran relaciones óptimas, pero simplemente se lo recibía todo eso, pero no se podía usufructuar en el día de Yom Tov. Afilu Adas de Hayotzebo dice, si inclusive le trajeron ramas de mirto, el mirto que es una de las 4 especies que se usan en el tiempo de Sukkot, ¿verdad? Y saben que tiene un agradable aroma. Inclusive si le trajo hadas o alguna otra hierba aromática, no puede olerla sino a la salida de la fiesta, hasta esperar hasta que se haga. Quiere decir, esperar un tiempo necesario que llevaría a que verdaderamente no estoy sacando provecho de eso inmediatamente después de la fiesta, sino cuando pasó un tiempo determinado. Ahora, si lo que me trajo mi vecino no judío, no hay cosas que estén ya en tierra, quiere decir, o tal vez por su forma, a veces queda demostrado que ese fruto ya tiene más de un día, o sea que pudo haberse ya empezado, digamos, por el calor o por las circunstancias de que fue arrancado de la tierra, empieza ya a secarse. Entonces, si tengo una noción clara de que eso pudo haber sido del día de ayer, que fue arrancado en el día de ayer o fue cazado en el día de ayer, ahora dice Rambam, y me vio mi tojatjum mutar. Quiere decir, si el no judío trajo estos pescados o los animales o el animal que cazó o los frutos, mi tojatjum, quiere decir dentro del radio sobre el cual se puede caminar, ¿se acuerdan? ¿No? Desde mi casa hasta un radio de 2000, de Alpay Mamá, 2000 amot, 1000 metros, a partir de lo que es el límite de la ciudad. Si este no judío me trajo todo eso dentro de ese ámbito, está permitido. Pero si lo trajo por fuera de ese ámbito, por lo tanto está prohibido, porque eso ya significa que hizo un transporte de algo que no se podría transportar ni siquiera en Yom Tov, aparte de en Shabbat, por supuesto que no. Ahora bien, dice el Rambam, Behavá bishvil Israel de michosatejum mutarle Israel ajer. Dice, lo que se trajo a partir de ese no judío por fuera del ámbito autorizado en el día de Yom Tov en la ciudad para un yehudí, está prohibido para quien fue traído la cosa, pero está permitido que se le entregue a otro, porque en última instancia eso marcaría de que yo no puedo tener usufructo de ellos si él me lo trajo a mí, pero cualquier otro puede servirse de esas frutas o de esos pescados o de ese animal, porque en última instancia es algo que se encuentra ahora a disposición de quien fuera y no necesariamente de mí como poseedor de esa realidad. La halajá número 11 nos dice Rambam, Eitzim, shenashru minadekel beyom tov. Quiere decir, hay ramas de árboles que cayeron de la palmera en el día de Yom Tov. En este caso, cayeron las ramas de palmera, que es normal, que de tanto del movimiento del viento y la sequedad, se caigan esas hojas de palmera, que son frondosas. Entonces dice, si se cayeron en el día de Yom Tov, está prohibido encender con ellas fuego. No se las puede utilizar para hacer fuego. ¿Por qué? Porque ellas se consideran, el concepto que dice la halajá, como dijimos con el huevo de la gallina, nolad. Nolad, ¿qué quiere decir nolad? Nolad es como que recién nació. Quiere decir que eso no estaba preparado previamente al Yom Tov, donde sí se podrían encender con un fuego preexistente. Pero en este caso se considera nolad. Nolad significa she ithatshu beoto Yom Tov. Quiere decir que esto se considera como algo nuevo en el tiempo de Yom Tov.
Veim Nashur le toja tanur. Ahora, si esas ramas de palmera cayeron dentro del tanur, ¿qué significa dentro del tanur? Bueno, en la época de la Mishnah, que se habla de todo esto, eventualmente, existían tanurim, había hornos cuya compuerta era la parte de arriba, no los tanurim que nosotros hoy ponemos las cosas en la parte frontal. La parte de la abertura del tanur estaba arriba del tanur, por donde obviamente salía el humo, obviamente, de las brasas. Entonces dice, ¿qué pasa si se cayeron directamente de Toja Tanur? Entonces dice el Rambam, Marbea leem, mujarim umasikam. ¿Qué puede hacer la persona? Puede agregar de las ramas o los troncos de árboles que tenían preparados desde la víspera de Yom Tov, que no se consideran muktzeh, porque él dijo, voy a preparar hojas o ramas de árboles o maderas o troncos pequeños para poder encender fuego, poder mantener el fuego en Yom Tov. Nosotros sabemos que Yom Tov es una alternativa de poder cocinar para el día de Yom Tov. Por lo tanto, en eso se diferencia Yom Tov de Shabbat. Por supuesto que no se puede cocinar cuando el Yom Tov cae en Shabbat, eso ya lo sabemos. Pero si yo preparé eventualmente ya la madera previamente y veo que a la mañana me doy cuenta que cayeron hojas de palmera dentro del tanur, las puedo dejar y agregar la madera mía y entonces eso no se considera muktzeh. Pero si las hojas de palmera han caído, obviamente, y yo no tengo madera, eso se considera muktzeh y no las puedo encender desde ya. Aremata teben de otzar sheretzim. Dice, cuando tenemos un montículo de paja y otzar, quiere decir un almacén, quiere decir un depósito de madera, de árbol, Eimat Hilim Baem Beyom Tov, El Enken Ejim Baem. Eimat Hilim quiere decir, no se puede comenzar con ellos, no se puede tomar de ese montículo de granos o de ese reservorio o de ese almacenamiento de árboles, si no tomaron de ellos antes de Yom Tov, dice, no se puede tomar de ellos a priori, sino si fueron destinados precisamente para encender fuego en la víspera de Yom Tov. Quiere decir, todo lo que está en esa Aremat Teben, quiere decir la paja, que crea mucho fuego, así como los árboles que están guardados eventualmente, si yo no los designé previamente en el día de Yom Tov, no los puedo usar en Yom Tov, se consideran muktzeh. Es muy importante el concepto de designar las cosas, porque en última instancia, si la persona lo ha designado, por supuesto que todo lo puede hacer, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque son muxedis, entonces no la pueden utilizar. Veima ya tebe me ahora de cocina. Ahora puede ser que la paja, el grano, estaba entremezclado tenía algunos espinos, cardos. En ese caso, ¿qué pasa? Dice Rambam, que ya ese grano, esa paja, ya no es acondicionado, no está acondicionado para los alimentos animales. Entonces, ¿para qué sirve esa paja con espinos? Solamente para ser quemado. Entonces dice, haréis de mojar, entonces se lo puede, porque solamente para quemar. Entonces, por lo tanto, puede quemarse eso en Yom Tov y no necesita preparación previa. Está claro por qué Sharei no Raúl le dará eso. Eso no es para que coman los animales, con espinos no le vamos a dar de comer y por lo tanto eso se podía obviamente utilizar en Yom Tov para quemar fuego. Yo cuando estudiábamos al Rambam, eh, decíamos, vaya, para una generación que hemos nacido, bueno, yo un poco menos, pero ya la generación de mis hijos o de mis nietos hoy en día y de muchos de ustedes, un mundo tan desarrollado, un mundo técnicamente tan tecnificado, que uno ni se imagina lo que es el tema del fuego, de encender un fuego a partir de una vela encendida, es la única requisito que se quiere en Yom Tov. También para encender las velas del segundo día de Yom Tov, ninguna duda. Pero entonces uno se pregunta y dice, wow, ¿cómo vivían en aquellos momentos? ¿Cómo vivían en aquellos tiempos? Donde eventualmente había que
tener muchos más criterios para poder preservar la santidad también del Shabbat y, por supuesto, la santidad del Yom Tov. Entonces es como que uno realmente se da cuenta y vive todo lo que representa el avance tecnológico, al cual hay que decir gracias, no solamente al hombre, sino al Creador, que le da inteligencia al hombre para poder, obviamente, desarrollar y crear. Y cuanto más, a un sabio como el Rambam. Rambam está escribiendo esto. Ustedes saben que Rambam nació en el 1135 en Córdoba, España, y murió en el 1204. Albores del siglo XIII, así que es pleno siglo XII. Estamos hablando de un sabio que nos está contando tradiciones anteriores a él, en la cual todavía en su época se mantenían las mismas coyunturas y circunstancias, más allá de que los judíos vivían en la diáspora. Y esto a mí me hace pensar y me hace trasladarme a saber cuánto empeño tenían que poner mis tatarabuelos, eventualmente, en poder preservar la santidad del Shabbat y en poder preservar la santidad de Yom Tov. ¿Cuánto esfuerzo tenían que hacer? Cuando nosotros tenemos la posibilidad hoy en día, y a pesar de que a veces las personas se quejan de que la halajá es un tanto estricta, digo, ¿cuántas cosas tenemos hoy resueltas desde el punto de vista de la técnica, de la tecnología, que nos permite a nosotros alcanzar un plano realmente increíble de comodidad, ¿no? Y de accesibilidad? Muy bien. Dice el Rambam en la halajá número 12. Ein mevakein etim mitzavar shel korot. Dice, no se puede cortar los troncos de los árboles para para encender el fuego. ¿Por qué? Mipnei she'em muktzeh. O sea, no se pueden cortar árboles para encender fuego, dice de una expresión muy interesante, tzavar shel korot. ¿Qué quiere decir tzavar shel korot? Tzavar quiere decir de una arema, de un montículo de troncos de madera. ¿Por qué? Porque esto se considera muktzeh. Y tampoco se puede de una corá, de un tronco de madera que se partió en el día de Yom Tov. Porque en este caso tengo para encender, pero se llama Nolad. Eso no existía antes de Yom Tov y de repente se partió en Yom Tov. Y es por ello entonces que tampoco se puede utilizar. Bejen, dice el Rambam, lo mismo se aplica que Ilim Shenishberu be Yom Tov. Todos aquellos utensilios que fueron Shenishberu, que se rompieron en Yom Tov. Como ustedes saben, no hablábamos aquí de vidrio ni de cerámica, de arcilla, sino que eran todos de madera. Entonces, todo eso que se rompía no se podía utilizar. Pero, dice Rambam, eh, no se pueden hacer porque son nolad. También es algo mitjadesh, es algo nuevo. Hasta ayer, la cuchara, el cucharón, el plato, no estaban rotos. Y ahora se rompieron. Es una nueva realidad. Por lo tanto, son muktzeh. Aval, mastikim bekelim shlemim o bekelim shenishbru me'erev. Pero se puede sí encender fuego con keilim, con utensilios que sean enteros. ¿Por qué? Porque se pueden usar y se los puede transportar. Lo mismo dice, o también que se fueron rotos en la víspera de ellos. Quiere decir, apenas al entrar casi en la entrada misma de Yom Tov. ¿Por qué? Porque esos utensilios, dice el Rambam, Ujnu limlaja ajeret bibaer. Esos platos, esas cucharas, esos cucharones, todo lo que sea de madera, fue preparado en la víspera de Yom Tov para otra tarea. Y en este momento, yo sí los designé para algo. Y ahora que se rompieron, los puedo utilizar. Kayotsebo, dice él, así como los kelim, así como los utensilios, que si se rompieron en la víspera de Yom Tov están permitidos, y si no, están prohibidos. Egozim ushkedim. Hablamos de nueces y de almendros. Shahalam me'erev Yom Tov, que los comió en la víspera de Yom Tov, comí nueces y comí almendras. Masikim beklipehem be Yom Tov. Se puede hacer que encender con sus cáscaras
la cáscara de la nuez, que es bastante manifiesta. La del almendro también es una cáscara importante, no la que nosotros conocemos de la almendra sola, sino del fruto del almendro. Se pueden encender fuego en Yom Tov. ¿Por qué? Porque las clipot, esas cáscaras, dice Rambam, estaban destinadas a poder hacer fuego con ellas en la víspera de Yom Tov y por lo tanto no se consideran muktzeh. Recuerdo que todo este capítulo 2 habla de este concepto de muktzeh, en el cual el concepto de muktzeh, les recuerdo a todos, viene del concepto lehakzot. Lehakzot quiere decir sacarlo, apartarlo de mi mente. Cosas que yo en Shabbat y en Yom Tov debo apartar de mi mente. Y por eso se llama muktzeh. Muktzeh es apartar, no pensar en ellos. Y por lo tanto, al no pensar en ellos, por supuesto que no los puedo utilizar. Por eso todo lo que yo sí consideré en la entrada de Yom Tov, sí lo puedo utilizar. Pero todo aquello que lo consideré fuera de mi alcance en Yom Tov, no lo puedo utilizar. Espero que esto quede claro. Entonces dice, Veima Halán de Yom Tov, por supuesto que si yo comí las nueces o las almendras en Yom Tov, por supuesto que no se puede encender fuego con sus cáscaras. ויש נוסחאות שיש בהם שאם אכלם מבערב הם מסיקים בכתפיהם. Dice, hay también quienes sostienen, nushaot quiere decir, hay explicaciones en la Gemara, a eso se refiere el Rambam, donde los Jajamim, los sabios, discuten que si comió los frutos de la nuez o del almendro en la noche, en la víspera, eventualmente, es masikim bekitehem. Quiere decir, si fue a la noche, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque uktsu quiere decir ya se consideran como algo nuevo. Yo comí la nuez y me quedó la cáscara, pero yo no la tenía previamente preparada. Veima halam be Yom Tov masikim, pero si las comió en el día de Yom Tov, sí se puede encender. ¿Por qué? Porque tanto las nueces como las almendras están preparadas sobre la comida. Quiere decir que es posible que yo sí utilice nueces y almendras para condimentar la comida o para acompañar la comida. Recuerden que, bueno, las nueces y las almendras eran frutos muy deseables en la mesa del pueblo judío. Muy bien, la halajá número 13 nos dice el Rambam, Kotz Ratov, Harei Umukse, y Pnei no Raúl le saca. Un kotz, un espino, que enseguida prende fuego. O sea que es un arbusto que enseguida prende el fuego, pero que está humedecido. En este caso se considera muktzeh. Ustedes comprenderán por qué. Dice Rambam, porque no es propio o no es óptimo para encender fuego. Está claro. Por lo tanto, tampoco puede utilizar esas ramas del espino, como si fueran las ramas más largas, porque el arbusto es grande, para utilizar para hacer entonces un shaput. Shaput es como se dice, bueno, nosotros le decíamos en Argentina fierrito, porque era como una cosa de metal eventualmente, donde se pone carne, pollo o verduras, eventualmente un brochet. Ahí está. Muchas gracias, More. Eso es más fino que el porteñismo. Y entonces no se pueden hacer con ellos un chapot, un brochet, para poder asar en él la carne. Y por lo tanto todo lo que se asemeja es lo mismo. La halajá número 14 nos dice Rambam, Notelim eitzim smujim ledafnei azúcar umasikim bahem. Se pueden tomar árboles o maderas que están cercanas a las paredes de la azúcar umasikim bahem. Quiere decir, tenemos que pensar que estas ramas o árboles no forman parte de las paredes de la ciudad, obviamente, porque eso no quiere decir que si yo tomo parte de esos árboles, estoy destruyendo una tienda, que eso obviamente, o algo que es muktzeh. Pero de los árboles de la azúcar en sí misma, está prohibido tomar en el día de Yom Tov, porque es como si estuviera rompiendo la azúcar, o en este caso, destruyendo una tienda que se está construyendo.
Y en Sukkot también existe una prohibición de muktzeh con respecto a los árboles mismos de la Sukkot. ¿Cómo se construían las Sukkot? Bueno, por supuesto que a todos los que estamos acostumbrados a ver las Sukkot tan bellas que se venden hoy en día, semi preparadas, que son todas de tela, bueno, el original de la Sukkah es la que se ve en muchos lugares, también en Benebra, por sobre todas las cosas aquí en Israel, que es toda una construcción de madera. Entonces la madera, obviamente que no había entonces listones de madera como hoy, pero se hacía de madera. Entonces no se puede tomar árboles de la ciudad, porque eso es estar destruyendo una tienda, quiere decir, y eso se llama stirá, como es destruir una construcción. Pero se pueden tomar árboles que están cerca de la ciudad y se puede encender fuego con ellos. Pero no se puede traer árboles de campo abierto, de campo traviesa, filo ayume, junasim, shami baere. Inclusive si esos árboles, esas maderas, vamos a llamar así, maderas, estaban ya prontas, preparadas desde la víspera anterior. ¿Por qué? Porque en el momento que no están próximas a mí, sino que quedaron a campo abierto, entonces no se consideran como si estuvieran preparadas. Se quedaron allí en campo abierto y por lo tanto no están próximos a mi casa. Y al no estar próximos a mi casa, entonces yo no los puedo utilizar. אבל מגבב הוא בשדה מלפניו ומדליק. אבל מגבב הוא מלפניו ומדליק שם. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo que sí puede hacer es megabev, dice Rambam. ¿Qué significa megabev? Megabev significa que puede hacer un montículo de pasto, de césped y de árboles pequeños, maderas pequeñas, que encuentra alrededor de él, porque tal vez dice Shema Shelefanav, Nefshav Mohan, porque lo que tengo delante mío, por eso dice mi Lefanav, tengo ahí un poco de maderas, ramitas, como tenemos a veces para hacer un asado, que no tenemos preparada la madera, pero tenemos ramet y un poco de césped, etc. Y con todo eso, obviamente se puede, y madliksham, se puede encender ahí. Nos dice el Rambam, se ilumina el Rambam también y dice, también se puede traer, por supuesto, de todos los mejunasim, todos los troncos que fueron apilados y que están a disposición de la gente en el Reshut Rabin, en el Reshut Egipto, en la propiedad privada. Inclusive puede ser que esa casa está rodeada de mejitzot y puede ser que ese lugar no sea un lugar de vivienda, pero en última instancia eso se considera un lugar donde están reunidos los troncos de madera y a pesar de que no sea vivienda, se puede traer. Se considera Reshut Yahid porque obviamente está dentro, próximo a mi casa. Inclusive si estaba rodeada y que no estaba rodeada para conformar una habitación. Lo importante es que tenga potajat, que tenga un acceso, un lugar abierto para poder entrar y poder sacar las cosas y no hacer una puerta de repente en ese lugar, y también que esté dentro del ámbito de los 2000 codos en los cuales se puede transportar en Shabbat. Y si falta alguna de estas condiciones, también son muktzeh. En otro ámbito dice, llegué la potajat, la Mishnah dice que potajat también es un manu'ul, un candado. Quiere decir que yo sé que ese lugar es un lugar reservado y por lo tanto no es un lugar abierto para todo el mundo, sino que hay un candado y por lo tanto se lo puede, por eso se lo llama potaja, ¿no? Que es lo que abre la puerta del candado. Muy bien, la halajá número 15 dice el Rambam, Ale kanim, ale gefanim. Aquí estamos hablando de hojas, de juncos o de gefanim, de la vid, las hojas de parra en este caso, a pesar de que ellas están agolpadas en el carpef, que es el carpef, habíamos estudiado en los erubim, que era una suerte de superficie que está rodeada por una mejizá, obviamente,
por toda una separación, ¿no? Las mejizot son lo que separan en el Betacneset, por ejemplo, cuando estamos nosotros en el Betacneset, el lugar de los hombres y de las mujeres, así como en el Kotel hay también una mejizá del lugar de los hombres y el lugar de las mujeres. Bueno, el Karpef es una superficie rodeada de mejizot y que puede ser utilizable para muchos propósitos. Entonces dice, las hojas de junco y las hojas de parra, que van Sharuach Mefazer Sotam, a pesar de que están todas reunidas en torno de ese espacio llamado Carpet, dado que son tan débiles, son tan frágiles, son tan livianas, que viene el viento y sopla sobre ellos y las dispersa, Hareyam Mefuzarim, se las considera obviamente como dispersas, como están dispersas, son prohibidas, porque no puedo ponerme a juntar todas ellas. De Iminia Haleyam, clic a ver, todo. Dice, pero si las apoyó sobre ellas un objeto pesado en la víspera de Yom Tov, se considera como si estuvieran preparadas y por lo tanto se pueden utilizar. La halajá número 16 nos enseña el Rambam, Behemá Shemeta B'Yom Tov. ¿Qué pasa con un animal que ha muerto en el día de Yom Tov? Del ganado de la persona. Y Maitame Sukenet, Me'erev Yom Tov, si el animal ya se sospechaba en la víspera de Yom Tov, estaba muy enferma y que podía morir próximamente. La clavin. Entonces, ¿qué puede hacer con la carne del animal? Ya el animal se lo considera una nevelá, porque no pudo hacerle shefitá. Entonces la puede cortar, puede darle de comer a los perros. Ve un lado, y si no es así, oír velo aitada a toalea, y dado que si no fue así, y como el hombre no pensó que ese animal habría de ser utilizado para comer, desde ya que uno podía, dice, y entonces no la puede tocar, se considera muktzeh, velo yezizena min koma. Si no le va a cortar para darle a los perros, no la puede mover de su lugar. Ahora, en segunda instancia, dice Rambam, habla de Behemat Kadashim. Quiere decir, hay una Behemá llamada Kadashim. Kadashim viene de Kadosh, viene de Kodesh. Había parte del ganado o de la cosecha, por ejemplo, la perashá de Kitabó, habla de una mitzvah hermosísima, a la cual nos referimos ya en los 5 minutos de Torah de estos días, que se llama la mitzvah de los bikurim. Quiere decir los primeros frutos, las primicias, que la persona tenía que llevar al Bet HaMikdash y entregarla en manos del Cohen, más haciendo una declaración muy hermosa que hablaba de su compromiso de la llegada a la tierra de Israel y su agradecimiento al Creador por toda la bondad que había hecho con él. Esos bikurim no son hol, no son un elemento profano que pertenece a cualquier día, no, o a cualquier tiempo, sino a un lugar y a una persona. Quiere decir, tenían que llevar los bikurim al Bet HaMikdash y dárselos al Kohen. Eso se llama Kadashim. Asimismo, había animales que la persona consagraba al Bet HaMikdash. Eso se llaman Behemat Kadashim, es animales consagrados. Pero este animal meta. Ese animal, por supuesto, ya no puede ser entregado al Bet HaMikdash, ¿no es cierto? Meta. Y también puede ocurrir también que no era un animal que llevaba, sino tenía que separar la trumá. Quiere decir, lo que cada agricultor tenía que separar para entregar a los Kohanim, porque los Kohanim vivían de las ofrendas que hacía el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Eso se llama trumá. Y si esa trumá se impurificó, lo hice en coma, quiere decir que no hay posibilidades de utilizar ni el animal que fue consagrado, ni la trumá, obviamente, que fue impurificada. Y entonces, ¿cuál es? No las puede tocar de su lugar en Yom Tov, son muktzeh, porque tanto el animal como la trumá tienen que ser quemados. Y entonces los jajamim prohibieron quemarlos en el día de Yom Tov. No es una tarea que se pueda hacer el día de Yom Tov. La anteúltima alajá de este capítulo 2 eran 18 alajot. Dagim beofot bechaya she'em muktzeh. Cuando hablamos, dice el Rambam, de peces o pescados, aves y animales que son muktzeh, ein mashkin otam beyom tov vein notin lifneim mezonot. Quiere decir, no se les puede dar de beber en el día de Yom Tov, ni tampoco se les puede dar alimentos. Shema Yabol y Kachmen. ¿Por qué? Porque son muktzeh. Y a veces la persona, si le va a dar de beber
o les va a dar de comer, puede tomar de ellos para su alimentación. Y dijimos que eran muktzeh, y por lo tanto, mejor que no se acerque para darles de beber. Bueno, los peces no hace falta, por supuesto, solamente la comida en todo caso, pero las aves y a los animales sí. De todas maneras, Bejol Sheasur, Beojlo, o Leishtamesh Bo Beyom Tov, Mipnei Muktzeh, Asur Letaltelo. Y por lo tanto, todo aquello dice que se considera que está prohibido comer o utilizarlo en el día de Yom Tov, porque se considera muktzeh, por supuesto que está prohibido transportar. Y entonces por eso son el muktzeh en Yom Tov, en este caso no se lo puede utilizar. La última alajá de este capítulo 2 nos dice, Amachnis afar me'erev Yom Tov, una persona que introduce polvo, tierra, en la víspera de Yom Tov. Y mi jet lo bajatzero keren zavit, dice, si esa persona lo puso, le designó un rincón determinado para que pueda tomar de esa tierra lo que necesita, Arei de Muján. Se considera que esto está preparado desde la víspera de Yom Tov y por lo tanto, mutarle taltelo lo puede transportar de la Sotbo Kol Sirajá. Lo puede transportar y hacer con él cuanto le plazca. Vejen, Efer, Sheusak Me'erev Yom Tov, Muján. Lo mismo pasa con cenizas que fueron encendidas en la víspera de Yom Tov, ya se transformaron en cenizas en la víspera de Yom Tov, se pueden utilizar. Sheusak de Yom Tov, y dice todos aquellos fuego que las cenizas que se encendieron en Yom Tov, Kosman Sheuham, que David Tlot Bobetza, Mutabe Taltelo. Todo el tiempo que esas cenizas están todavía en estado caliente y que se puede cocinar sobre ellas un huevo, eventualmente se lo puede transportar, porque todavía esas cenizas calientes se consideran fuego. Beiblav, pero si no es así, azul taltelo. Está prohibido transportarlas y pneche un olad, porque se considera obviamente como algo que se ha innovado en el día de Yom Tov y todo lo que llaman olad, beitzachen olad de Yom Tov. Es la masejet, el tratado que habla sobre las leyes de Yom Tov. Justamente mandamos una felicitación a todo nuestro canal, porque todos los viernes tenemos la costumbre que entre Minjá y Arbit estudiamos una Mishnah. Y ya felizmente hemos terminado varias Masajtot de la Mishnah. Y este Shabbat pasado, este viernes pasado, terminamos Masejet Beitza, justamente la que habla de Yom Tov, ¿no? Así que es muy original toda la idea de que, y el comienzo de Beitza se llama así, huevo, porque habla de una gallina, Beitza Shenunda Yom Tov. Si se podía utilizar o no, y como ese concepto de Nolar, que es Hadash, algo que ha nacido, que se renovó en ese momento, no se lo puede utilizar. Mishayalo Deker Nautz Me'erev Yom Tov. Quiere decir, dice, quien tenía un Deker, Deker es un instrumento con el cual se cava la tierra. Dice que esta persona tenía esa pala, vamos a suponer, Nautz Me'erev Yom Tov, como clavada en la tierra, Benitkov Yom Tov. ¿Y qué hizo? Lo sacó de su lugar en el día de Yom Tov, de Alafar. Y por supuesto que cuando saco esa pala de dentro de la tierra, sale tierra. Y Maya Autoafar Tojea dice, si lo que salió de esa tierra que quedó impregnada en la pala es Tojea, Tojea quiere decir que es mejorar, o sea que se puede deshacer fácilmente. ¿Qué hace entonces? Puede cubrir con ello la sangre que se debe cubrir en caso de que haya sacrificado un animal, faenado de un animal. Nosotros sabemos que más allá de las leyes de la Shejitá que se hacen para el menor sufrimiento animal, ante todo, también la sangre del animal, dice la Sagrada Torá, que hay que cubrirla, porque Adam de Anefesh, entonces no podemos comer la sangre del animal. El Dam es como el alma vital de ese animal, y por lo tanto, ese Dam cuando cae del animal, un poco de esa sangre, cuando es sacrificado, debe ser cubierta con polvo. Y en este caso ese polvo se puede utilizar. Pero si cuando saqué esa pala que estaba enclavada en la tierra, salió un bloque de tierra, haré lo histoyo sobre esto.
Por lo tanto, no puede listoyato, es decir, cortarlo, triturarlo eventualmente, porque todo esto que significa el moler, vamos a suponer el derivado de la molienda, está prohibido en el día de Yom Tov. Así que así termina el capítulo 2 de Ilhot Yom Tov. Y por supuesto, para marcar que necesitamos tener continuidad, vamos a comenzar el capítulo 3. Capítulo 3 son 17 alajot y lo que trata es Ahanat Ogel de Yom Tov. Quiere decir cómo se prepara la comida en Yom Tov. Explica el Rambam en la primera alajá, Mishayalo Afar Muhan o Efer Shemutar Letartelo, siguiendo las alajot que estudiamos en el capítulo 2, la persona que tenía tierra o bien cenizas preparadas para ser transportadas, Aleze Shohet Hayaba Ofu Mejasedama. Por lo tanto, esa persona puede faenar un animal o un ave y puede cubrir su sangre con estas cosas. Beimelo Afar Muhan o Efer Raúi, y si no tiene eventualmente ni la tierra preparada o la ceniza apropiada, haréis de lo ishko. Por lo tanto, esa persona no puede faenar un animal. Beimabar Beshahat, pero si cometió el error, una transgresión involuntaria, e hizo la shejitá, e hizo eventualmente la faena del animal, lo deja hacer la mamat. Entonces, si lo hizo involuntariamente, como un error, entonces la sangre no puede ser cubierta hasta el anochecer, quiere decir hasta que termine el Had. Vejen beria sheisa fekim haya y imbema. Lo mismo pasa, dice, cuando pasa que hay un animal que tiene la persona la duda si definirlo como un animal que debe hacer kisuiram, que debe ser el de cubrir la sangre, o que beba aptura de kisui, o como un animal doméstico que está eventualmente eximido de ese kisui. Le damos hayá de kisui misafek. Entonces, si tenemos la duda de si es una hayá que debe o un animal doméstico que no, entonces hay que hacerlo por safek en este caso, por duda de Henry en Shafek y demás, ellos jatimos bien. Entonces, si tenemos la duda, no se debería hacer la faena de ese animal en el día de Yom Tov. No se debe hacer, no se debería. De Im Shahat, y lo mismo pasa, que si le hizo la faena, porque necesitaba para el día de Yom Tov, lo dijo hacer a Moad y la sangre no puede ser cubierta hasta que termine el Hag. Afilo, Ayalo, Afar, Mujano, incluso si tenía preparada la tierra o la ceniza apropiada, ¿por qué? Porque tenemos la duda si era un animal o un animal hayat salvaje o un animal doméstico. Porque dice, puede ser que la persona que esté mirando todo esto diga, hayaba daí o quizá movimiento, entonces dice, ¿qué pasa? La persona circunstancial que observa esta realidad dice, si la persona habrá de cubrir la sangre en el día de Yom Tov, aquella persona que está viendo ese escenario, ¿qué va a pensar? Que el animal que él mató es una hayá, es una bestia segura, no es un animal doméstico. Y entonces va a decir, ah, bueno, si es una bestia, entonces se puede comer su cebo, su grasa, como el gel hayá, que la Torah permite comer el cebo de las bestias, pero no de los animales domésticos. Pero en realidad, dice el Rambam, su cebo está prohibido ser comido porque es también safek be'emash helva sur de agila. Entonces dice, así como estábamos en la duda si era una bestia o era un animal doméstico, entonces por la duda, obviamente, tampoco se puede comer. Segunda alajá, y con esto nos vamos a despedir. Lo mismo pasa con quien faena un animal, una bestia o un ave en la víspera de Yom Tov, lo deja ser amán de Yom Tov. No puede cubrir su sangre en el día de Yom Tov. O sea que no se puede cubrir la sangre ni en Shabbat ni en Yom Tov. Y solamente cuando hizo la shejitá, la faena en Yom Tov en sí mismo, puede cubrir la sangre a lo largo de, siguiendo, perdón, la shejitá. Shahat be'emah hayaba of be'yom tov be'nita'aref lana. Dice, si faenó un animal, una bestia y un ave en el día de Yom Tov y se entremezclaron sus sangres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una mezcla de sangre de animal, primero que no necesita ser cubierta,
y si esa sangre está prohibida de cubrir en el Yom Tov, entonces dice, lo yejaseo todo, por lo tanto dice que no los cubra ante la duda que se mezclaron la sangre, si el animal doméstico no necesita, el animal doméstico hablo de una vaca, por supuesto, ¿no? Un cordero. Entonces dice, no debe cubrir la sangre hasta que termine el Had. Beimayalo, Afar Muhan o Efer, Viajol, Jasotacol, Mikirahak, Areze Haseu. Dice, si tenía eventualmente la tierra ya preparada o la ceniza y lo puede hacer todo Bekira Ajat. ¿Qué quiere decir? Dice, lo hace todo de un solo movimiento, entonces Areze Haseu. Entonces puede hacerlo, ¿no es cierto? Que puede cubrir tanto la sangre de uno como del otro, porque en este caso, Mejaseb Bebadai, dice Rambam, et Adam Achaya Beaov, Shehayavim Bekisul. Porque en realidad aquí está cubriendo con certeza tanto a la sangre de la bestia como del ave que necesitan, obviamente, que necesitan ser cubiertas. Vamos a decir una alajá más con respecto a la shejitá. La tercera alajá, Ashohet Be'ema B'Yom Tov, una persona que hace una shejitá, una faena animal en Yom Tov, mutarlo litlosh tzemer bimkom sakin beyado. Dice esa persona, puede arrancar un poco de lana, es decir, con su mano, quiere decir, ¿no? Entonces, obviamente, no es esquilar al animal, sino que puede tomar parte de su lana, porque eso no se considera un trabajo completo y lo hicieron para la necesidad de la shejita. Entonces puede tomar y un coma aquí en el lugar del cuchillo, como para limpiarlo, o bilbachelo y esdizenu como, solamente con la condición de que no lo mueva de su lugar. El Ishaer Sham Mesubach Ishaer Tener Tzabach. Quiere decir que quede realmente allí, en ese espacio ligado a el temer, a la lana, que está junto al cuello del animal. Abalbaof dice, eso pasa con el animal. Se puede tomar parte de la lana del animal con la mano, en el lugar del saquín, donde se hace la shejitá, pero no se puede mover de ese lugar. Quiere decir, todo eso es preservando, obviamente, que la muerte del animal sea lo menos dolorosa posible y por otro que pueda tomar de su lana, eventualmente como para poder hacer la shejitá. Pero en el off, en el ave, lo imbrot. En el ave no puede tomar de su plumaje, ni arco, en el Satolesh Beyonto. ¿Por qué? Porque en el ave lo general es que es una vez que se le hace la shejitá, es desplumarla. Obviamente se la desplumaba a mano, ¿no es cierto? Entonces eso se considera una melajá absoluta, quiere decir un trabajo no más absoluto, y por lo tanto una melajá prohibida, ¿no es cierto? Y por lo tanto no fue permitido hacer esto para utilizarlo en la shejitá. Entonces, pueden tomarse de la lana del animal, aferrarse de la lana del animal, dice Rambam, mutarlo litrosh semen dime cómo es aquí de Yadó, del lugar donde va a estar, se va a poner el cuchillo de la shejitá, con la condición de que no lo movilice de su lugar, sino que quede allí, de su baj, pishear semen hasta que quede allí ese mechón de lana, todavía después, con posibilidades de volver a entremezclarse con la restante lana de su cuello. Muy bien, hemos llegado a la cuarta alajá, donde desde Hashem vamos a retomar el próximo lunes, que va a ser el Shebur último, mejor dicho, antes de Bezrat Hashem Rosh Hashanah, si Dios quiere. Entonces vamos a poder terminar seguramente el capítulo 3 de Ilhot Yom Tov y vamos, por cierto, a concluir en la alajá número 17, el capítulo 4, que habla sobre las diferentes tareas de la Jot que están prohibidas, que es un capítulo bien extenso en este caso, son 26 alajot, y luego el capítulo 5, que es el transporte de objetos en el día de Yom Tov, donde vamos a ver todo lo que representa los objetos, y el capítulo 6, que es muy importante, llamado Eruvet Tavshilim, Aonek Besimcha. Todo aquello que se llama Eruv Tavshilim, cuando era necesario preparar un Eruv para poder cocinar de Yom Tov para Shabbat.
en este caso, y también la felicidad y el regocijo del día de Yom Tov. Y aquí eventualmente llegaremos al capítulo séptimo, que habla sobre las leyes inherentes al Hol HaMoed. Les voy contando ya todo lo que tenemos por delante. Al capítulo 8, que es los diferentes melajot y hacer una melajá, una tarea prohibida en el Yom Tov, y cuáles son esas tareas que están prohibidas. Y aquí habremos de terminar, obviamente, todas las leyes de Shevitat Yom Tov. Y el capítulo que vamos a empezar después se llama Inhot Hametz Umat. Bueno, que tengamos, gracias por acompañarnos. Ante todo, muchas gracias. Es un verdadero placer y gusto que nos estén acompañando. Así que tengamos de Sorot Tovot, Gemar Hatimatová, que todo el mundo tenga, que Tibaba Hatimatová, que Kadosh Baruj Hu los inscriba en el libro de la vida plena y que Kadosh Baruj Hu les dé mucha salud y por favor a cuidarse, y todas aquellas personas que se pueden vacunar, por favor vacúnense, más allá de todos los movimientos telúricos que hay que se niegan a la vacuna, más allá de que yo estuve enfermo y sé lo que les digo, que no me gustaría que nadie pase por esta experiencia. Así que, o sea, yo sí me vacuné, pero lamentablemente no me resistió la vacunación porque somos personas muy viejitas. Y entonces, en última instancia, eh, la salud se deteriora y entonces ahora, en principio, estaríamos inmunizados. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengamos el tesoro de todos. Gracias y buenas noches a todos o buenas tardes.